Imagina sobrevivir a una tormenta devastadora solo para descubrir que fuerzas malignas están al acecho, listas para cazar a los sobrevivientes. Esta es la historia de La Tormenta Macabra, donde una calamidad natural se convierte en una verdadera pesadilla. ¿Estás preparado para escuchar sobre el terror que se esconde tras la tormenta? Aprieta el play y ven con nosotros. Era una noche de verano cuando la tormenta se acercó rápidamente, anunciando su llegada con truenos estruendosos y vientos feroces. La ciudad de Fairview no estaba preparada para el desastre que estaba a punto de ocurrir. Los meteorólogos habían previsto una tormenta común, pero lo que se abatió sobre la ciudad fue una de las tormentas más feroces que alguien haya visto. Las sirenas de emergencia sonaron, pero muchos habitantes fueron sorprendidos, incapaces de encontrar refugio a tiempo. Mientras la tormenta rugía, casas fueron destruidas, árboles arrancados del suelo y líneas de energía derribadas. La ciudad quedó sumida en la oscuridad total, con solo los relámpagos iluminando la devastación momentáneamente. Entre los habitantes estaba Alejandro, un joven de 30 años que acababa de mudarse a Fairview en busca de una vida tranquila. Nunca imaginó que su nueva casa sería destruida solo unas semanas después de su llegada. Cuando la tormenta finalmente pasó, la ciudad estaba en ruinas. Alejandro salió de su refugio improvisado en el sótano para encontrar su vecindario irreconocible. Escombros estaban esparcidos por todas partes, y el silencio que siguió a la tormenta era inquietante. Alejandro comenzó a buscar a otros sobrevivientes, encontrando pocas personas que, como él, habían logrado escapar con vida. Se reunió con un pequeño grupo de sobrevivientes, incluyendo a María, una enfermera, Juan, un profesor, y Carla, una madre soltera. Juntos, comenzaron a buscar suministros y a tratar de entender la extensión de la destrucción. Pero mientras caminaban por las calles devastadas, empezaron a notar cosas extrañas. Susurros siniestros llevados por el viento, sombras que se movían sin fuente de luz y una creciente sensación de que estaban siendo observados. La primera noche después de la tormenta, el grupo montó un campamento improvisado en un edificio parcialmente destruido. Encendieron una fogata para calentarse y para alejar la oscuridad opresiva. Mientras conversaban sobre sus planes, María notó una figura sombría a lo lejos, observándolos. Ella alertó a los demás, pero cuando todos miraron, la figura había desaparecido. Sin embargo, la sensación de estar siendo vigilado persistió. Esa noche, mientras todos intentaban dormir, Alejandro escuchó pasos ligeros y respiraciones pesadas alrededor del campamento. Abrió los ojos para ver sombras moviéndose alrededor de la fogata y una figura alta y sombría acercándose a él. Cuando Alejandro gritó, la figura desapareció, pero el pavor permaneció. En los días siguientes, los sobrevivientes se dieron cuenta de que no estaban solos. Entidades malignas habían despertado con la tormenta, cazando a los vivos con un hambre insaciable. Estas criaturas no eran solo sombras, sino seres corpóreos que se alimentaban del miedo y la desesperación. Cada sobreviviente tuvo su propio encuentro aterrador, y cada noche, el grupo disminuía, con más personas desapareciendo misteriosamente. Juan fue el primero en sucumbir. Mientras exploraba una casa en busca de comida, fue rodeado por sombras que lo arrastraron dentro de una pared, sus gritos de terror resonando en el vecindario. María encontró solo su linterna caída y manchas de sangre en el suelo. El miedo en el grupo aumentó y comenzaron a darse cuenta de que sus posibilidades de supervivencia eran mínimas. Desesperados por respuestas, Alejandro y María comenzaron a investigar la historia de la ciudad, tratando de descubrir el origen de las entidades. Encontraron un viejo diario en una biblioteca en ruinas, escrito por un hombre que había vivido en Fairview hace más de un siglo. El diario hablaba de un antiguo ritual realizado por una secta que creía que la tormenta traía consigo los espíritus de los muertos. Según el diario, la secta realizaba sacrificios humanos para apaciguar a los espíritus, pero cuando fueron exterminados por los habitantes de la ciudad, una maldición fue lanzada sobre Fairview. Siempre que una tormenta devastadora golpeara la ciudad, los espíritus regresarían para buscar venganza. Alejandro y María entendieron que los sobrevivientes estaban siendo cazados como parte de un antiguo ritual de sacrificio. Con las revelaciones del diario, Alejandro y María decidieron que necesitaban huir de Fairview antes de que fuera demasiado tarde.
Carla, que estaba profundamente traumatizada por la pérdida de su pequeño hijo durante la tormenta, se resistió a dejar la ciudad, pero fue convencida de unirse a ellos. El trío reunió lo que pudo en términos de suministros y comenzó a planear su fuga. La noche anterior a la huida, las entidades se volvieron más agresivas. Las sombras eran más densas y los susurros más fuertes. El miedo entre los sobrevivientes era palpable, y Carla comenzó a mostrar signos de desesperación total, murmurando sobre la inevitabilidad de su muerte. Alejandro y María trataron de calmarla, pero sabían que el tiempo se estaba agotando. La noche de la huida, una tormenta aún más fuerte comenzó a formarse en el horizonte. El trío corrió por las calles devastadas, tratando de llegar al auto de Alejandro que estaba estacionado en la periferia de la ciudad. Mientras corrían, eran perseguidos por las entidades que se movían más rápido y con más intensidad. La sensación de terror era abrumadora, y Carla, incapaz de continuar, fue arrastrada por las sombras, sus gritos cortando el aire. Alejandro y María lograron llegar al auto, pero no arrancaba. Las entidades se acercaban rodeando el vehículo. Desesperado, Alejandro trató de arreglar el motor mientras María rezaba por un milagro. En el último momento, el auto finalmente arrancó y aceleraron por la carretera dejando Fairview atrás. Pero la sensación de que algo los seguía persistía. Incluso después de dejar Fairview, Alejandro y María se dieron cuenta de que no estaban libres. Las entidades se habían aferrado a ellos, como una sombra eterna. Extraños accidentes y eventos comenzaron a ocurrir en sus vidas, sugiriendo que la maldición aún los perseguía. María comenzó a tener pesadillas constantes, y Alejandro sentía una presencia sombría en su casa todas las noches. Una noche, Alejandro se despertó con un frío intenso y vio las sombras alrededor de su cama. María había desaparecido de su vida semanas antes, y él sabía que su destino estaba sellado. Las entidades finalmente lo encontraron, y mientras gritaba por ayuda, sintió las sombras envolverlo, llevándolo a la oscuridad eterna. Fairview fue abandonada, con las pocas autoridades restantes declarando la ciudad como inhabitable. Las historias sobre la maldición de la tormenta se esparcieron, pero pocos creían en los relatos. Aquellos que sobrevivieron a Fairview sabían la verdad, pero estaban condenados al silencio eterno. La maldición de la tormenta continuaba, lista para despertar nuevamente con la próxima tormenta. ¿Quieres la parte 2 de esta historia? Déjala en los comentarios. Si tienes una historia de terror y quieres verla publicada en nuestro canal, envía tu historia.